Gloria a Dios. Sí, mis hermanos, estamos muy contentos pues de estar hoy aquí y espero pues que ustedes también estén hoy bien contentos y bien alegres por estar hoy aquí. Queremos compartirles algo acerca de la palabra de Dios y esperamos que ustedes puedan tomar esta palabra y puedan hacer la rema en sus vidas. Bueno, mi esposa no quiere decir nada todavía. Bueno, entonces vamos a orar por la palabra. Inclinemos allí nuestro rostro. Padre Celestial, amado Rey, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú convenzas, Señor, nuestras vidas de lo que es tu palabra, de lo que tú tienes, Dios de los cielos, para nosotros, Señor, cada día, Padre Santo. Por eso hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, convencidos, Padre Santo, de que tu palabra es la que transforma, Señor, de que tu palabra es la que cambia las vidas y de que tu palabra, Dios de los cielos, es la que renueva los corazones, Señor amado. Por eso hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Colocamos en tus manos este tiempo, Señor. Colocamos en tu presencia, Señor, esta palabra, bendito Rey de los cielos, que sea tu presencia, Dios de los cielos, tocando las vidas, tocando los corazones, Señor, tocándolas y transformándolas, bendito Dios, que sea rema, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, bendito Dios de los cielos. Gracias, amado Padre Celestial. Te alabamos y te exaltamos a ti. Te adoramos a ti, bendito Rey de los cielos, al único Dios soberano, el único Dios grande y poderoso, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces hoy queremos compartirles, abran sus Biblias allí en Lucas 5, del 1 al 11. Amén. Entonces dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Bueno, aquí vemos esta porción de la Biblia y a veces nosotros entramos en dificultades, ¿cierto? Entramos en problemas, entramos en adversidades. Entramos en esas adversidades y eso causa en nuestras vidas desánimo, puede traer a nuestras vidas desánimo, ¿cierto? Las circunstancias que vivimos diariamente, todos estos problemas, estas situaciones, esto hace que nosotros nos desalentemos tal vez, ¿cierto? Eso trae desaliento a nuestras vidas, pero es muy importante tener en cuenta algo. Tenemos que tener en cuenta cómo vamos a reaccionar ante estas situaciones, ante estas circunstancias. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a
a hablar frente a estas situaciones, porque muchas veces, ¿cuáles van a ser nuestras palabras frente a estas situaciones? ¿Qué vamos a decir frente a estas situaciones? ¿Cierto? Porque, ¿cómo vamos a reaccionar frente a estas situaciones? ¿Cierto? Entonces, porque lo que sale de nuestra boca, lo que expresamos con nuestra boca, lo que nosotros hablamos, eso es lo que expresa nuestro corazón, ¿cierto? Por eso dice la Biblia en Mateo 12, dice, lo que nosotros hablamos sale de nuestra boca, lo que decimos, perdón, el hombre bueno del buen tesoro del corazón sale lo bueno, saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo. Amén. Porque la abundancia del corazón abra la boca. Entonces, que nosotros podamos ver qué estamos hablando, qué estamos diciendo frente a estas situaciones difíciles, frente a estos problemas, porque ¿quién de nosotros no tenemos problemas? A diario, ¿cierto? A diario cometemos errores, a diario tenemos dificultades. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción frente a esta situación? ¿Será que estamos sacando lo bueno? ¿Será que estamos sacando ese buen tesoro de nuestro corazón? ¿O será que estamos sacando lo malo, ese mal tesoro de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, ahora bien, ahí estaba Jesús, frente al mar, ¿cierto? Allí estaba Jesús y allí estaba Pedro, que Jesús le había cambiado, le cambia el nombre a Simón y le coloca a Pedro, ¿cierto? Entonces, allí estaban en ese mar, en el mar de Galilea. Ese mar también es llamado también mar de Tiberias. Allí estaba Simón, el cual era un muy buen pescador. O sea, él ya tenía mucha experiencia acerca de la pesca. Toda su vida se la había pasado pescando. O sea, era un hombre que tenía mucha experiencia, ¿cierto? Pero esa noche él no había podido pescar nada. Como se dice, se vino en limpio, ¿cierto? Él era un experto pescador. Amén. Entonces, si leemos aquí en la palabra, en el versículo 4, dice: cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Simón no hubiera podido decir: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre que siendo un carpintero, teniendo su oficio, ¿cierto? De carpintero, de que labraba la madera, de que tallaba la madera, de que hacía objetos en madera, Simón hubiera podido decir: ¿quién es este? ¿Cierto? Y yo, que soy un hombre que desde niño me formé en la pesca, mis padres son pescadores, ¿cierto? Mi familia es pescador, mis hermanos son pescadores. Yo, que conozco todas las técnicas de pescar, ¿cómo voy a hacerle caso a alguien que no sabe nada de esto? Si me hubiera podido pensar esto, ¿cierto? Pero esa no fue la respuesta de Simón, ¿cierto? Entonces, a veces nuestras vidas se llenan de orgullo, se llenan de ego, y no dejamos que otras personas puedan venir a nuestras vidas y nos ayuden a resolver esas situaciones, esos problemas. No dejamos que otras personas puedan traer tal vez una respuesta sencilla a nuestras vidas y nos ayuden a resolver esos problemas, ¿cierto? Porque pensamos que somos los mejores, pensamos que somos los que estamos mejor capacitados para eso. Porque Pedro era un hombre pescador de toda su vida. Pedro era un hombre que sabía sobre la pesca, ¿cierto? Y mire que no fue la respuesta, esa no fue la respuesta. Pero a veces nos pasa eso a nosotros. No dejamos que vengan personas a ayudarnos, no permitimos que personas lleguen a nuestras vidas y nos ayuden a salir del problema. Entonces dice que Pedro se encontraba allí junto a la orilla, desconcertado, triste, tal vez pensando qué iba a llevar para su casa porque no había podido coger ni un solo pez, ¿cierto? Pedro estaba allí desconcertado, cansado, desolado, estaba triste, ¿cierto? Y voy a hacer una comparación, no quiero que nadie se vaya a poner. ¿Se acuerdan cuando el América cayó a la B?
¿Cómo se encontraban muchos? Desconcertados, tristes, ¿cierto? Desolados. ¿Cómo diría que hasta lloraron? Hubieron hombres que hasta lloraron por el América. Y a uno le pareciera que fuera algo, ¿cierto? Que no fuera de importante. Pero mire, muchas personas se encontraron así, desolados, ¿cierto? Desconcertados y tristes. Bueno, si nos imaginamos entonces el panorama de lo que estaba pasando allí en ese momento eh, estaba toda la multitud agolpeándose sobre Jesús. Toda la multitud estaba yendo sobre Jesús. Y Jesús le dice a Simón, corre tu barca, retírala de la tierra. Y Jesús se sube allí a predicar sobre la barca de Simón, ¿cierto? Y allí estaba Simón, al lado de Jesús. Y se encontraba desanimado, se encontraba triste, ¿cierto? Porque las cosas no le habían salido bien. No había podido tener los resultados que él esperaba. Así estaba Simón. Amén. Y a veces también nosotros nos encontramos así. A veces estamos orando por un familiar, queremos o estamos orando por un trabajo, ¿cierto? Y a veces oramos y oramos y oramos, pero llega un momento donde nos desanimamos, llega un momento donde nos encontramos y paramos de orar, dejamos de orar por esta persona, dejamos de orar por esta situación, ¿cierto? Y paramos, ¿cierto? Entonces, a veces nos encontramos así nosotros, porque no se nos dan los resultados, lo que nosotros esperamos. Así estaba Pedro en ese momento, así estaba Simón en ese momento, sin saber qué llevar para su casa, pero Pedro estaba al lado de Jesús, y tal vez Pedro estaba allí al lado de Jesús poniendo toda la atención en lo que Jesús estaba diciendo. A pesar de que no decía nada, a pesar de que estaba desanimado, a pesar de que estaba triste, Pedro estaba allí atento a las palabras de Jesús. Y miren lo que responde Simón en el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, más en tu palabra echaré la red. Amén. Más en tu palabra echaré la red. Jesús, a través de su palabra, cuando nos encontramos en adversidades, Jesús lo que hace con su palabra es activar esa fe en nosotros, activar ese creer de nosotros hacia Él, ¿cierto? Y entonces sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Entonces la fe nos lleva a vivir de una manera diferente nuestro presente y a vivir el futuro con esperanza. O sea, nuestro presente, cuando nosotros activamos la fe a través de la palabra de Jesucristo, nuestro presente va a ser diferente. Algo tiene que pasar en nuestra vida, o sea, no vamos a ser iguales. Cuando nosotros activamos esa fe a través de la palabra de Cristo, nosotros ya no vamos a ser iguales y algo tiene que pasar en ese momento, en ese presente. Pero también trae esperanza a nuestra vida. Sabemos que hay una esperanza, ¿cierto? Sabemos que por la fe nosotros oramos a Dios, por la fe nosotros tenemos una relación con Dios, ¿cierto? Por la fe nosotros esperamos que un día nosotros nos encontremos allá en esas moradas que Dios ha construido para nosotros, por la fe, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de nosotros como cristianos, cuando nosotros como cristianos activamos la fe en tiempo presente, esto nos lleva a tener un mejor futuro? Amén. Muchos esperamos tener tal vez certeza hoy, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que las certezas es lo que esperamos en un futuro. La certeza no la podemos tener hoy. Hoy lo que tenemos es la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que tenemos. Pero el mañana es la certeza. Es lo que vamos a tener después. Amén. Bueno, entonces por eso tenemos que vivir un presente para tener un mejor futuro. Amén. Mira lo que dice en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Amén. Jesús le dice a Simón, no te quedes allí, vamos, continúa. Jesús anima a Simón, ¿cierto? Le dice, echa las redes, boga mar adentro y echa las redes. Amén. Entonces,
Pero allí estaba Simón, ¿cierto? Simón estaba allí desconcertado, Simón estaba allí desanimado. Amén. Bueno, mi esposa va a continuar allí con el otro versículo. Lo bueno es que no es corto de palabras, vea. Amén. Bueno, continuando con lo que dice el texto, en el versículo 5 estamos viendo la respuesta de Simón, ¿cierto? Que le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí hay una gran diferencia, ¿cierto? De pronto, si lo analizamos así, Pedro, en medio de su desconcierto y de su desánimo, que podría estar por no toda la noche estar trabajando, ¿cierto? No haber podido encontrar nada. Entonces vemos que él está desanimado, pero en el 4 como dice, Jesús le está diciendo boga mar adentro, ¿cierto? Entonces él podría decir, pero ¿para qué? Si venimos de allá, si vamos en la misma barca, si ya lavamos las redes, si somos los mismos pescadores, Entonces, de pronto, llevándolo a lo que estamos hablando hoy en medio de las circunstancias y de las situaciones que estamos viviendo, Jesús marca esa diferencia. Allí había algo que iba a marcar la diferencia en ese momento, y era que ellos ya no iban a ir solos. Jesús iba con ellos en la barca, ¿cierto? Dice, nada hemos, en el 5, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice el 6, habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Sí ven la diferencia allí? Tal vez él decía, pero ya venimos de allá, ya amaneció, ¿cierto? Porque dicen que ellos buscaban en la noche, donde el agua estuviera quieta, todo lo que ellos como en su medio de pesca conocen que es bueno. Como decía Andrés anteriormente, tal vez no en su interior decir, pero este es un carpintero que va a saber de pesca. ¿Cómo me va a decir a mí que vuelva allá si de allá vengo? Pero es lo que suele pasar en nuestras vidas, que cuando Jesús viene a nuestras vidas hay un antes y hay un después. Entonces no podemos quedarnos allí. Algo en lo que yo en medio del estudio pensara cuando Jesús le dice boga mar adentro. Cuando Jesús le está diciendo esto a Pedro, le está diciendo vamos, no te quedes allí, ¿cierto? Tal vez él ya imagina, ya habían lavado las redes, ya, ¿cierto? Como quien dice apague y vámonos de aquí porque no hay nada que hacer por el día de hoy. Pero ciertamente Jesús le está diciendo, vamos, inténtalo de nuevo. Y lo que decía Andrés, a veces es que muchas veces podemos estar en una situación donde hemos intentado, ¿cierto? No sé, dependiendo si es tu trabajo, si es alguna situación con tu hijo, con tu esposo, y estamos orando constantemente, y a veces como que desmayamos y desistimos y decimos ya no doy más, hasta aquí, ¿cierto? Pero esa palabra, boga mar adentro, te está diciendo el Señor, no desista, vamos, inténtalo de nuevo, ¿cierto? Entonces mira que Jesús es quien marca la diferencia aquí. De pronto tú estás viendo que la situación es lo mismo. Pasaba con estos días de oración que pasaron, y anoche que salimos a dar la vuelta, pasaba algo muy curioso, era que la gente estaba en un furor, por donde usted viera, habían fiestas, lo que vemos, cualquier rinconcito que se presta para tomar, ¿cierto? Lo que a veces uno como que genera ese desánimo porque uno quisiera ver una respuesta positiva a favor del sector, ¿cierto? Mucha paz, tranquilidad, pero nos fuimos orando y no creyendo en lo que veían nuestros ojos, porque eso nos iba a desanimar. Ciertamente nos iba a desanimar, pero nos dijimos, no, vamos a orar porque la victoria es grande, porque era la última vuelta y vamos a declarar victoria, y porque no iba a ser como lo que íbamos a ver en el momento, sino la respuesta que vamos a ver a la oración que se hizo por Ciudad del Campo. Amén. Entonces, igualmente, no quedarnos en esa situación, lo que estén viviendo, no perder la esperanza. Pasa que de pronto a veces queremos como esa respuesta inmediata y no la tenemos, pero también ciertamente con el Señor, porque Él ya ha venido a nuestras vidas y ha marcado esa diferencia, podemos estar a esto de lograr
alcanzar ese milagro, de obtener ese trabajo, de que nuestro hijo cambie, que nuestro esposo vuelva a los pies del Señor, pero desistimos. ¿Por qué? Porque nos desanimamos, porque se nos olvida que Él está con nosotros, porque se nos olvida que con Él es diferente, que ya no estamos solos y que Él va con nosotros. Amén. También nos habla versículo 6, dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Algo que podemos resaltar de allí es esa recompensa que viene cuando creemos en lo que Él nos está diciendo. Simón Pedro le está diciendo, mas en tu palabra echaré la red, ¿cierto? Entonces mire que lo que vemos aquí es la recompensa a la fe que Simón tuvo en Jesús. Como decía Andrés, ya lo venía escuchando, él se subió a la barca de Simón y empezó a enseñar a la multitud, pero tal vez estaba atento a lo que el Señor en ese momento estaba enseñando, y eso llenó su corazón para poder creer en lo que el Señor le estaba diciendo y no en lo que él estaba viendo, ¿cierto? Entonces mira que es una recompensa a la obediencia. ¿Y cuántas veces el Señor no ha hablado a nuestras vidas? Tal vez no nos ha dado ya la promesa de que todo va a estar bien. ¿Cuántas veces no declaramos que Él es bueno todo el tiempo y salimos de acá y se nos olvida que Él es bueno? Entonces está en ser obedientes, de allí viene esa recompensa. Por eso Simón Pedro la vio, porque él no se opuso, porque él no entró como en eso de ciertamente decir este es un carpintero y ya, no, es Jesús. Es Jesús quien camina con nosotros, es Jesús quien nos lleva de la mano, y es Jesús el que nos ha prometido que todo va a estar bien, y necesitamos tener esa fe y esa convicción en nuestras vidas hoy. Amén. En el versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso nos habla de la importancia de reconocer nuestra condición de pecadores y la necesidad de su poder. Simón Pedro había experimentado algo maravilloso aquí, era el poder de Dios. O sea, la sola presencia de Dios hace que nosotros nos quebrantemos cuando le reconocemos, porque lo que hace Simón es reconocer el poder de Dios en Jesús, y por eso él se postra, se arrodilla y reconoce su condición primeramente de pecador y luego su necesidad, pero ¿sabe de qué? Del perdón de Dios en su vida. No tanto fijándonos en que, sí, soy un pecador, pero necesito que me ayudes, mira que no he pescado nada, ¿cierto? Sino que necesitamos de su perdón para que ese cambio, ese antes y ese después se vea reflejado en nuestras vidas. Dice, el poder de Dios nos redarguye. La sola manifestación de su presencia nos lleva a quebrantarnos y a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad. Esto también nos afecta muchas veces, mire, de eso de pronto ciertamente, como dice aquí, que la sola presencia de Él nos lleva a quebrantarnos y a reconocer nuestra condición, puede ser la causa de que muchos no busquen del Señor por eso, ¿cierto? Por ese temor a ser descubiertos en sus pecados más íntimos, porque hay una intimidad que solamente la tenemos tú y yo con Dios, lo más íntimo. Aún nuestro cónyuge puede que no sepa cosas mías ni yo de él, que solamente Dios las conoce. De eso se trata, de esa intimidad con Dios. Y que mucha gente, por no ser descubiertos y por no querer reconocer, puede reconocer su pecado y decir, es que yo no voy porque yo estoy mal y a mí me gusta eso, a mí me gusta el otro, y para tener que cambiar, mejor no lo hago, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué dice? Reconoce su pecado, pero no está reconociendo su necesidad del perdón de Dios, de que ese cambio venga a su vida y de que es posible cuando estamos de la mano del Señor.
El Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? Así usted y yo no busquemos de Dios, ciertamente, porque estamos desanimados, porque el pecado no nos deja, porque no queremos, ¿cierto? No hay lugar donde nos podamos esconder de Él. No hay lugar que nos podamos esconder de su presencia. Él tiene sus ojos puestos sobre nosotros y Él siempre va a estar allí atento al momento en el que usted y yo estemos dispuestos a buscarle. Puede que seamos de aquellos que buscamos del Señor, como les decía, pero no queremos reconocer nuestro pecado. Aquí también hay un factor muy importante, mire, y es cuando de pronto buscamos de Dios porque sabemos que Él es bueno, ¿cierto? Que Él es fiel y que Él siempre tiene ese cuidado y esa protección de nosotros. Pero hay algo que Él también nos pide, ¿cierto? Buscamos la fidelidad de Dios, pero no queremos ser fiel con Él. Necesitamos ser fieles al Señor. Cuando el Señor, a ver si me acuerdo cuál texto es, pero también cuando el Señor busca a Pedro, y creo que es cuando le dice aboga, ¿cierto? Y le está diciendo esfuérzate, le está diciendo esfuércese, no salga de allí, no se quede allí. También le está diciendo no solamente en cuanto a lo físico o a lo material. Mira, es un esfuerzo espiritual en lo que les venimos hablando, en esa fidelidad a Dios. Sabemos que Él es bueno y Él tiene cuidado de nosotros, sí, pero Él también pide de nosotros esa fidelidad. Él quiere que usted y yo que estemos en ese lugar, que no dejemos de congregarnos como dice la Biblia, ¿no? Como muchos tienen por costumbre y lo hacen con una facilidad, pero hace parte de nuestra fidelidad. Congregarnos, estar aquí, hace parte de nuestra fidelidad, diezmar y ofrendar, hace parte de eso, hace parte de nuestra fidelidad a Dios, perdonar, porque Él nos manda a perdonar, amar al prójimo, honrar a nuestros padres, pero por eso no lo hacemos. Porque sabemos que Él es fiel, nos conformamos con eso. También cuando el Dios le dice boga mar adentro, ¿cierto? A lo profundo. El Señor nos está diciendo que no nos quedemos en eso, en lo superficial. A veces venimos a este lugar y recibimos simplemente la palabra, pero salimos de ese lugar y se nos olvida. No vamos a nuestra casa y la estudiamos, no le pedimos a Dios que nos ayude a ponerla por obra, qué quiere decirnos, ¿cierto? Eso es profundizar. ¿Cierto? Le dice, no te quedes aquí en lo superficial, vamos allá adentro, a lo profundo. Hay que buscar más de Dios, hay que profundizar en lo que Él nos está hablando, en lo que Él quiere para nosotros. Y es verdad que los tiempos son duros, los tiempos son difíciles, pero los tiempos, ¿saben? También no es para que nosotros como iglesia nos quedemos dormidos. Son tiempos para que la iglesia se despierte, son tiempos para que la iglesia esté reunida, orando. Y a veces, miren, como pasaron estos días, a veces era desanimante de pronto ver que mucha gente ha menguado, pero como decía el pastor, hay que orar por ese adormecimiento. Hay que orar por la iglesia para que la iglesia se levante y busque esa fidelidad a Dios primeramente. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo allí en el versículo 9. Dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Allí se apoderó el temor en Simón, pero era un temor reverente, no era un temor de miedo, sino que era un temor reverente hacia Dios. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Allí dice la Biblia que se apoderó del temor de ellos y de Simón. Pero ese temor era un temor reverente. Ese temor no era un temor de miedo, de que ¿qué voy a hacer o qué me va a pasar? No, era un temor de alabar a Dios, de exaltar a Dios. Era un temor, es el temor que nosotros debemos tener, un temor reverente hacia Dios.
no el temor de que porque voy a tal vez a fracasar, ¿cierto? No, es el temor que debemos darle a Dios, un temor reverente. Amén. Entonces, definitivamente, cuando Dios llega a la vida de una persona, cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, definitivamente esta persona no vuelve a ser igual, ¿cierto? Definitivamente no podemos ser los mismos. Y eso lo podemos ver en nuestra propia vida. Cuando Jesús llegó a nuestras vidas, cuando Jesús llegó a nuestro corazón, algo tuvo que pasar. Algo pasó en nuestras vidas que nosotros no pudimos volver a ser los mismos. Siempre hay un cambio. Siempre hay un cambio cuando Jesús llega a las vidas de estas personas o a las vidas de nosotros. Entonces Pedro tenía la misión de ser pescador. Pedro toda su vida había sido pescador, ¿cierto? Pedro tenía esa misión. Ese era su trabajo, ese era su propósito. Él vivía así, ¿cierto? Esa era su profesión, ¿cierto? Pero un día llegó Jesús a su vida, ¿cierto? Un día llegó Jesús a su vida, en ese momento, en el momento en que Jesús está allí con él en la barca, llega a su vida y realmente él tiene una transformación. Ahí la podemos ver porque Pedro reconoce a Jesucristo y reconoce y obedece. Amén. Entonces, esa misión que Pedro tenía de ser pescador, Jesús la cambia y Jesús le da un nuevo propósito a Pedro, ¿cierto? Eso hace Jesucristo en nuestras vidas cuando llega a nuestras vidas. Él cambia ese propósito de vida que tenemos. Coloca un nuevo propósito y es un nuevo propósito en Jesucristo. Amén. Entonces le dice, tu ciclo como pescador se ha cerrado y ahora comenzarás un nuevo tiempo. Ahora serás pescador de hombres y recibirás la más grande profesión u oficio que puede dar Jesús, ¿cierto? Porque él le dice, ahora serás pescador de hombre. Entonces Pedro, antes que era un simple pescador, ahora pasa a ser un pescador de hombres. Antes Pedro andaba con las redes, pero ahora anda predicando. Antes Pedro andaba en lo poco, pero ahora andaba en las multitudes, con todas las personas, ¿cierto? Porque ya predicaba el evangelio. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios con sencillez, con humildad. Mire que Pedro conocía la pesca y él se las sabía todas. Y mire que nunca le dijo a Jesús, no, pero es que yo soy el que sé pescar. No, pero es que Jesús, mira que los peces salen en la noche y no salen en el día, ¿cierto? Mira que los peces en la noche hay calma, hay quietud y ahí los peces, ellos están hacia la orilla y tú me mandas hacia adentro. No, Pedro se acercó con humildad en ese momento hacia Jesús. Entonces nosotros debemos acercarnos con humildad hacia Jesús. Esto significa que nuestro corazón debe dejarse moldear. Esto significa que nuestro corazón debe ser un corazón dócil a Jesús, un corazón que se entregue a Jesús. Amén. Y que también debemos creer, porque Pedro en ese momento creyó a Jesús. Por lo que yo les estoy diciendo, Pedro era un pescador profesional y le hubiera podido decir, no, Señor, pero es que mira que hasta ahora no vamos a pescar nada. Mira, ya ese poco de gente que hay a la orilla, ¿qué vamos a coger? ¿Cierto? Y Pedro, ¿qué respondió? No, en tu nombre, más en tu nombre echaré las redes. Amén. Entonces cuando Jesús llega a la vida de Pedro, él no le pregunta, Jesús llega a la vida de Pedro y él no le pregunta, Pedro, ¿por qué no echas la red? ¿Por qué no miras a ver si puedes echar la red, si puedes pescar ahora en este momento? No. Jesús llega a la vida de Pedro y le da un mandato, le da una ordenanza. Amén. Le dice, boga mar adentro. O sea, le da como un mandato. O sea, la palabra de Jesús es un mandato allí en ese momento. Entonces nosotros los seres humanos siempre nos basamos en nuestros sentimientos, nos basamos en nuestras emociones, nos basamos en lo que nosotros mismos podemos ofrecer, en lo que podemos alcanzar, ¿cierto? Nos basamos en nosotros mismos, ¿cierto? Y a veces olvidamos la palabra del Señor, a veces olvidamos que por la palabra es que nosotros podemos alcanzar muchas cosas, por la palabra es que nosotros podemos lograr muchas cosas, a veces nos olvidamos de eso, ¿cierto? Mira, a veces estamos tan cerca de alcanzar algo,
pero ya estamos cansados, ya estamos agotados, como se encontraba tal vez Pedro en ese momento. Pedro se encontraba, toda la noche estuvieron pescando y estaba agotado, estaba cansado. Y a veces nosotros estamos así, tan cerca de alcanzar algo, que paramos allí y no lo logramos. Pero tenemos que hacer ese último esfuerzo, tenemos que hacer eso último que el Señor nos manda. Eso fue lo último que el Señor le mandó a Pedro a hacer. Boga mar adentro, ya en la mañana, ya toda la noche estuvieron pensando, pero fue lo último. Entonces a veces nos falta eso último para nosotros poder alcanzar esos propósitos, para alcanzar esas metas, para alcanzar esos sueños, nos falta eso también, ¿cierto? A veces también nosotros tal vez pensamos, pero es que no es el tiempo. Pedro hubiera podido pensar eso. No era el tiempo, no era la hora, estaba de día. Pero hubiera podido decir al Señor, no, Señor, pero es que ya es de mañana, eso se pesca en la noche. No es el tiempo en este momento, Señor, espérate, en la noche y vamos contigo, ¿cierto? Pedro hubiera podido decir eso. A veces pensamos eso en nuestras vidas, a veces esperamos a que las circunstancias cambien, pero el Señor ya nos ha hablado, el Señor ya nos ha dicho, ¿cierto? Ya tal vez ha traído una palabra a nuestras vidas y a veces le decimos al Señor, no, Señor, todavía no es el tiempo. Mira que pasa esto y esto, esperemos. No, pero después de que el Señor hable, nosotros debemos que obedecer, actuar allí en el momento para poder nosotros alcanzar esa bendición. Amén. Sí, miren qué tan importante es creer. Yo quería compartirles un puntico ya para ir terminando. Y era que yo veía un ejemplo de que muchas veces vivimos un cristiano tan de locos, decía este predicador, y que no razonan, ¿no? Entonces él dice por qué, y él da la imagen de que imaginemos a una persona indigente, ¿no? Que ya no razona, y la vemos allá afuera tirando monedas, ¿no? Tirando monedas, digamos que de 500 y las tira así. Y usted pasa y le pregunta que qué está haciendo, que por qué está tirando esas monedas. Entonces él dice, no, es que estoy tirando esas monedas de 500 porque quiero que me salgan árboles de monedas de 1000, ¿cierto? Y es algo bíblico. La Biblia nos dice que cosechamos lo que sembramos, ¿cierto? Entonces mire que a veces estamos viviendo un evangelio, un cristianismo, donde creemos que sembramos de una manera y que cosechamos de otra. Y en el Señor no es así. Eso tenemos que aplicarlo un poco más a lo que les decía ahorita, la fidelidad. Usted y yo buscamos que Dios sea fiel y Él lo va a hacer porque es algo de Él, es su esencia, es una cualidad de Dios, ser bueno todo el tiempo. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo cuando el Señor nos está llamando a orar, cuando el Señor nos está levantando a interceder, cuando el Señor nos está llamando a prepararnos? Porque Él no llama a gente preparada, Él nos llama y nos capacita. Pero muchas veces nosotros en ese ir y venir de este mundo perdemos esa visión, que es algo que Dios trae también en nuestras vidas. Tal vez en el momento la visión que tenemos no sea buena, pero ya con Dios de nuestro lado, con Jesús, Él trae esa visión, trae nuevos sueños y sobre todo nos trae esas fuerzas que necesitamos para avanzar. Bueno, mis hermanos, entonces esa era la palabra que teníamos hoy para ustedes. Esperamos pues en Dios que la coloquemos por obra. Amén, porque mire que es una respuesta la que nosotros debemos darle a Jesús. Cuando Él trae su palabra y nos dice algo, es una respuesta la que nosotros debemos darle. Y como decíamos al principio, ¿qué respuesta estamos dando? ¿Qué palabras estamos sacando de nuestra boca en ese momento? Porque de nuestra boca pueden salir buenas cosas, pero también pueden salir malas actitudes, malas palabras, ¿cierto? Entonces, ¿qué respuesta estamos dándole a Jesús en ese momento? ¿Será que estamos dando una respuesta negativa? ¿O será que estamos dando una respuesta que le agrade al Señor? Entonces, pongámonos en pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Amado Rey, amado Padre Celestial, amado Dios de los cielos, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, Señor. Queremos colocar nuestras vidas ante tu presencia, Señor.
Queremos colocar, Señor, nuestro diario vivir delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra condición de pecadores, Señor. Reconocemos nuestra condición, Señor, que te fallamos, Padre Santo, Dios de los cielos, que cometemos errores constantemente, Señor amado. Pero hoy, Señor, tú has hablado a nuestras vidas, Señor, Padre Santo, y queremos dar una respuesta, Señor, conforme a tus caminos, Señor, conforme a tu verdad, Señor, conforme a tu palabra, bendito Dios de los cielos. Hoy te lo pedimos, Señor, que nos ayudes, bendito Rey de los cielos, que nos ayudes a buscar, Señor, esa mejor respuesta, Señor. Que estemos atentos, Señor, como estaba atento allí Simón, Padre Santo, a tu palabra, bendito Dios, para que en el momento de que tú nos hables, Señor, en el momento de que tú nos digas qué debemos hacer, Señor, poder tener una respuesta, Señor, buena, Señor, una respuesta que salga de nuestro corazón, pero que salga con una respuesta buena, bendito Dios, con una respuesta que te agrade a ti, Señor, una respuesta, Señor amado, Dios de los cielos, que tú veas, Señor, que hay dentro de nosotros, Señor amado, Padre Santo. Aquí estamos en esta mañana, Dios de los cielos, agradecidos contigo, Señor, agradecidos contigo, bendito Dios, porque tú, bendito Dios, haces la diferencia en nuestras vidas, Padre Santo. Tú haces la diferencia, Señor, Padre Santo, Padre de los cielos. Contigo, Señor, somos otros, bendito Dios. Antes de ti, Señor, antes de tenerte a ti, antes de buscarte a ti, antes de tener un encuentro real contigo, Señor, éramos uno. Pero ahora, Señor, somos otros en ti, bendito Dios de los cielos. Por eso te buscamos, Señor. Por eso te anhelamos, Señor, cada día, bendito Rey de los cielos, Padre celestial. Por eso caminamos contigo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, porque no es fácil, Señor. No es fácil, bendito Dios. Tal vez nos desanimamos, Señor. Tal vez, Señor, nos desconcertamos, Señor. Pero, Padre Santo, en tu presencia, Señor, Padre Santo, hay plenitud de gozo, Señor. En tu presencia, Señor, hay renuevo, bendito Dios. Por eso hoy te pedimos, Señor, que renueves nuestras fuerzas, Señor, que renueves cada día, Señor, nuestras vidas, Señor, nuestro corazón, Señor, Padre de los cielos. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre de los cielos, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor amado. Oramos, Señor amado, por esta tu iglesia, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios, por eso que tú has traído hoy a nuestras vidas, Señor. Queremos colocarla por obra, Señor amado. Queremos, Dios de los cielos, que ser una iglesia, Señor, que practique, Señor, tu doctrina, que coloquemos por obra, Señor, tu palabra, bendito Dios de los cielos.